¿Qué pasa si nosotros omitimos estos elementos? Pasa que cada vez que nosotros vamos a adquirir los nutrientes que nosotros hemos aportado para ella, para que cumpla todas sus etapas a lo largo de... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. Como ya pudiste leer en el título del video, un elemento que nos va a ayudar a evitar que nuestras plantas se mueran, se pongan feas. Incluso si notas que alguna de tus plantas de tu jardín miras que está estancada, no quiere crecer, sino al contrario, notas que cada vez se pone peor y ya te quieres rendir con ella, entonces es muy fácil de aplicar y sé que en poco tiempo vas a notar los resultados. Sé que es un video que te va a ser de mucha ayuda para que tu jardín se ponga aún más bonito. Y antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario, un me gusta y ahora sí, bienvenidos. Como buenos amantes de las plantas, seguramente en muchas ocasiones hemos tenido como esos problemas que nuestras plantas no están tan bonitas, que entran como en un periodo de estancamiento, vemos que cada vez las notamos más feas, no crecen, entonces muchas veces nos preguntamos si ya hemos hecho de todo, porque no miro como cierta evolución en ella, un mejor crecimiento, una floración más abundante. Uno de los tantos problemas que he podido identificar es que muchas veces nosotros al preparar el sustrato olvidamos aplicar un material para drenar. Aquí hay una larga lista de elementos que ustedes pueden utilizar para preparar el sustrato. ¿Qué pasa si nosotros hacemos caso omiso, omitimos los materiales para drenar y simplemente aplicamos una buena tierra negra y una buena cantidad de materia orgánica? Obviamente algunas plantas van a asimilar este buen sustrato mejor, pero otras no. Aquí lo he podido ver en carne propia en mi jardín. Hay algunas plantas que simplemente es necesario algo de tierra y abono orgánico, incluso otras simplemente tierra negra y eso es todo. Pero hay otras plantas, por ejemplo las begonias, los anturios, las suculentas, los cactus, los geranios hiedra, geranios pensamiento, orquídeas, coronas de espinas, las veraneras, plantas de floración corta. Por ejemplo, aquí están las que se reproducen más que todo por semilla, por ejemplo las lobelias, las auroras, pensamientos. Ellas necesitan un buen sustrato y que tenga un material para drenar. ¿Qué pasa si nosotros omitimos estos elementos? Pasa que cada vez que nosotros vamos aplicando agua, la tierra negra con el abono orgánico que nosotros hemos utilizado para preparar el sustrato se va compactando, y con las raíces de la planta también se va compactando, y cada vez va disminuyendo más esos espacios vacíos donde hay aire, que es importantísimo para las raíces, para la planta. Y literalmente, si no tiene un material para drenar, la planta se va a ahogar porque tiene ausencia de oxígeno todo ese sustrato que nosotros hemos preparado. Un dato que estaba pasando por alto y es normal que se vaya compactando el sustrato, que vaya disminuyendo el volumen, pero el efecto es diferente cuando existe un elemento que permite tener espacios vacíos, como por ejemplo la corteza de pino. A diferencia de un sustrato que no tiene esos elementos, cada vez van disminuyendo esos espacios vacíos, ocasionando lo que les había mencionado anteriormente, ocasionando asfixia en la planta por ausencia de aire. Cuando nosotros utilizamos simplemente esos dos elementos para preparar un sustrato, notamos que son materiales muy parecidos en cuanto a al tamaño de sus partículas. La tierra con el abono orgánico son casi muy similares, entonces ellos tienden como a encajar de una manera más fácil entre ellos y se forma, digamos, como una especie de sustrato o de material
muy compacto, entonces cada vez con el peso del agua va haciéndose más y más compacto, y las raíces con el tiempo no van a tener ese espacio para circular, y obviamente también la planta necesita oxígeno, y con el agua resulta algo curioso, y es obviamente esto va con el tiempo, pero cuando se va volviendo más y más compacto, nosotros aplicamos el agua como le cuesta para drenar hasta la parte baja de la matera. Entonces esto es porque no hay espacios vacíos, no hay espacios de aire donde el agua pueda circular. Entonces por eso a veces las plantas se estanca su crecimiento, la floración es muy baja, porque no tiene como esas condiciones ideales para que sus raíces puedan circular de una manera más libre en la matera, y de todo ese espacio puedan adquirir los nutrientes que nosotros hemos aportado para ella, para que cumpla todas sus etapas a lo largo del ciclo de vida de la planta. Entonces, si notas que una de tus plantas, 1, 2, 3, 4 plantitas de tu jardín, notas así como ese estancamiento de un momento a otro, y tú la has fertilizado, el riego es correcto, entonces no sabes qué hacer, tómate una media hora y a ese sustrato no hay necesidad de buscar y preparar otro sustrato nuevo, simplemente agrega, puede ser cascarilla de arroz, puede ser corteza de pino, puede ser carbón, cualquier elemento de un tamaño mayor a la tierra negra y al abono orgánico que has utilizado. Esto le ayuda a generar espacios vacíos, y va a empezar tu planta a asimilar ese cambio y empieza a crecer. Y esto es gracias a la forma irregular que tienen todos estos elementos, y de esta manera se van generando como esos espacios vacíos que nosotros necesitamos que estén ahí en el sustrato. Bueno, y sé que en este momento te surge la duda de cuál elemento es mejor, cuál tiene mejores resultados a la hora de drenar, de generar más espacios. Esto es una respuesta con un depende, porque no te puedo decir es mejor la corteza de pino, es mejor el carbón o es mejor la cascarilla de arroz, porque cada uno tiene como ciertas características que tiene ventajas y desventajas, pero el material ideal para ti es, o para tus plantas, es el que puedas conseguir, el que se facilita para que tú lo puedas conseguir, lo puedas comprar o puedas conseguirlo por ahí con alguna vecina, o si vives en el campo se facilita, haces un pequeño recorrido y lo vas recolectando. Depende de la disponibilidad del producto que haya en la zona donde tú vives, y obviamente sea más económico. Por ejemplo, aquí en mi jardín inicialmente utilizaba arena, luego cambié y empecé a utilizar cáscara de huevo, y ahorita he estado utilizando carbón y algo de corteza de pino, pero el que siempre utilizo así constantemente es la cáscara de huevo. Si eres de las personas que apenas está iniciando con el mundo de las plantas y solo ibas a utilizar 2 elementos, te recomiendo que apliques, que incorpores un tercer elemento, y de esta manera va a hacer que el sustrato sea mucho más completo y cumplas con las necesidades de tus plantas. Obviamente esto va, digamos, entrelazado de las condiciones climáticas, de la ubicación, de muchos otros factores, pero si nosotros tenemos las condiciones ideales del sustrato para la planta, ya tenemos como gran parte del cuidado que ella necesita ganado. Entonces eso es importante, porque a veces omitimos este pequeño paso que a la vez es muy importante, imprescindible casi para algunas plantas, y no tenemos esa certeza si esta planta va a funcionar sin un material para drenar, o necesariamente tenemos que incorporar un material para drenar. Entonces, para no correr esos riesgos, es recomendable aplicarlo al inicio, cuando nosotros vamos a preparar el sustrato y cuando nosotros vamos a trasplantar nuestras plantas. Entonces, creo que
a las malas he aprendido esto, porque muchas veces no tenía el elemento para preparar el sustrato y creía que ya era suficiente con la tierra negra y un abono orgánico, ya creía que era suficiente. Y bueno, aquí me surge otra inquietud que seguramente algunos de ustedes también se están haciendo en este momento, y es si nosotros hacemos una comparación de, digamos, en la matera, el sustrato que nosotros hacemos en la matera en comparación con el suelo. En ningún momento nadie incorpora un material para drenar en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas que están en el suelo se las nota mucho mejor, más bonitas, y las que están en la matera a veces no están tan bonitas. ¿Por qué? Es porque obviamente el suelo tiene esa capacidad para filtrar el agua, no hay ningún material debajo de él que le impida el drenaje, y además el suelo es un gran ecosistema donde hay muchísimos seres, organismos que están ahí debajo. A veces, por ejemplo, las lombrices, la importancia de las lombrices, hacen túneles y esto ayuda a la aireación del suelo y que las raíces de las plantas puedan circular por esos espacios. Cuando llueve también esos túneles ayuda a que el agua filtre mucho mejor y no pase así por encima y se vaya lavando la capa orgánica. Entonces en las materas es como un espacio más limitado y depende mucho de los elementos que nosotros utilizamos para preparar el sustrato. Entonces les recomiendo que hagan uso de este material tan importante, a veces imprescindible para nuestras plantas, y que les va muy bien y puede salvar muchas plantitas de nuestro jardín. Me alegra saludarte nuevamente, tenerte por aquí en mi jardín, y a todos ustedes, gracias por estar aquí.